Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas, amigos. Les habla su hermano el profeta José Ramírez. Y como les dije y les prometí que iba a hablar acerca de los falsos profetas y los falsos apóstoles, hoy quiero traer un estudio detallado de lo que es un verdadero profeta y apóstol y un falso apóstol y un falso profeta. Mire, la aparición de personas que se autoproclaman profetas o apóstoles sin las señales o el llamado bíblico evidente es la causa de muchos de los problemas de que muchos concilios, congregaciones, ministros y creyentes estén viviendo y predicando otro evangelio. Son como un enjambre de langostas que por donde pasan dejan malos testimonios, atracan a los hermanos para quitarle su dinero, porque ese es su verdadero interés. Y desde el punto de vista bíblico tradicional, la existencia de falsos profetas y apóstoles es algo que el mismo Señor Jesucristo predijo y nos advirtió de estos falsos para que no fuésemos engañados. La Biblia advierte explícitamente que en los últimos tiempos se levantarían falsos profetas que engañarían a muchos. Mateo 24, versículos 11 y 24. Y se mencionan características como predicar un Jesús diferente, otro Cristo o un espíritu diferente. Segunda de Corintios 11:4. Dentro de las acciones que debe tomar la iglesia de Jesucristo es probar la profecía, y la prueba fundamental de una profecía y de un profeta verdadero en el Antiguo Testamento era que sus profecías se cumplieron al 100%. Léalo, eso está en Deuteronomio 18, versículo 20 al 22. Un solo fallo, uno solo, lo identifica como un falso profeta, como un profeta presuntuoso. Ahora, ¿cuál es el fundamento de la iglesia? Hermanos, yo estoy hablando esto como profeta de Dios. Estos son temas que los profetas pueden, por la gracia del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, manejar. Es en cuanto al fundamento de la iglesia, este está sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la principal piedra del ángulo. Pero entonces, ¿de dónde salen estos apóstoles y profetas sin llamado, sin señales, sin testimonio? Es como disfrazarse de Superman y tienen capa, pero no pueden volar, porque solo están disfrazados de algo que en realidad no son. Y yo, antes de continuar, deseo exponer dos puntos importantes. Es el poder versus el título. El verdadero poder o llamado se manifiesta en el fruto, es decir, en el servicio, la humildad, los principios, la edificación, y no en el título, que generalmente es el envoltorio de la arrogancia y de la altivez. Primera de Corintios 4:20 dice que porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en el poder. El problema de los superapóstoles de la época de Pablo ya era la autoexaltación. Imagínese usted entonces cómo son los de nuestros días. Estos son los días finales. La arrogancia se les nota a kilómetros y se les sale por encima de la ropa. Y yo pienso que el surgimiento de estos falsos apóstoles y profetas se debe a factores humanos y sociales. Más allá de la teología, hay motivaciones humanas que impulsan esa tendencia. Y yo creo que es debido principalmente a la búsqueda de autoridad y estatus. Los títulos de apóstoles o profetas otorgan, escúcheme bien, un estatus jerárquico superior y una autoridad percibida
sobre otros líderes y congregaciones. Esto satisface la vanidad o el deseo de ser reconocidos. Lo otro es el beneficio financiero. Lamentablemente, en algunos casos, estos títulos se usan para explotar financieramente a los creyentes, a los seguidores, porque la gente está dispuesta a dar más a un líder que ellos creen que tienen una palabra especial de Dios. Muchas personas inseguras o buscando guía en un mundo incierto se sienten atraídas por líderes que afirman tener acceso directo a la voluntad de Dios, en ese caso los profetas, o una autoridad superior, en este caso los apóstoles. Pues esto les da una sensación de seguridad y de certeza. Ellos creen que están bajo una cobertura infalible. Y todo esto pasa por la falta de discernimiento. En congregaciones donde la enseñanza bíblica es superficial, donde se edita el mensaje, donde se engavetan ciertos temas que son vitales para la iglesia, entonces la gente puede carecer de herramientas para discernir y poner a prueba a quienes se presentan con títulos rimbombantes. Y primera de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Miren, la proliferación de estos títulos sin las credenciales del cielo, ni bíblicas, no es otra cosa sino la advertencia de Jesús cumplida acerca de falsos líderes y motivaciones humanas, como la búsqueda de poder, de dinero, de estatus, aprovechándose de la necesidad de las personas de tener un guía espiritual fuerte. Por eso es necesario que ponga ante ustedes, por la palabra de Dios, la evidencia de un verdadero profeta y un verdadero apóstol. Las mismas escrituras nos dan los criterios para probar y discernir. La evidencia de un profeta y un apóstol verdadero se centra en 4 pilares fundamentales. Primero, el mensaje, que es la doctrina. Segundo, el cumplimiento, eso habla de la precisión. Tercero, el carácter, ahí habla de los frutos. Y cuarto, la comisión, es decir, las señales, los prodigios que evidencian que ese ministerio viene de Dios. Veamos la evidencia de un verdadero profeta. Deuteronomio 18, 20 al 22, Mateo 7, 15 al 20. El oficio profético está centrado en la comunicación de un mensaje de Dios, ya sea predicción o más comúnmente exhortación. Para eso están los profetas, para exhortar al pueblo a que se vuelva a Dios, bendito sea el Señor, porque traen su mensaje la revelación de Dios. El mensaje de un verdadero profeta siempre va a estar alineado con la palabra de Dios, y este mensaje, hermanos, tiene que estar sujeto a 2 reglas inquebrantables. Primero, a la coherencia doctrinal. Es decir, que el mensaje del profeta nunca debe contradecir, minimizar o añadir a lo que ya está revelado en las Escrituras. Deuteronomio 13, 1 al 3 e Isaías 8:20. Si un profeta enseña una doctrina que se desvía de la verdad central del Evangelio, es un falso profeta. La segunda regla es la cristología, es decir, que debe exaltar a Jesucristo como el Hijo de Dios encarnado, el Salvador completo y la única autoridad. Primera de Juan capítulo 4, versículos 2 y 3 dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído hablar que viene y que ahora ya está en el mundo. Miren, quien niega la divinidad de Cristo o desvía la atención de su obra redentora en la cruz, no procede de Dios.
Lo segundo, para distinguir un verdadero profeta, es la precisión, es decir, el cumplimiento de la profecía, 100% de precisión. Esta es la prueba más objetiva del Antiguo Testamento. Dice que si un profeta habla en el nombre de Dios, su profecía debe cumplirse al 100%. Deuteronomio 18:22. Un solo fallo lo descalifica como un verdadero profeta de Dios y lo coloca en el renglón de los falsos, de los engañadores. Miren, si un profeta dice algo y no acontece ni se cumple, es una palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia la habló aquel supuesto profeta. No tengan temor a lo que ese profeta diga. Es un falso profeta, como el Sedequías, ese falso profeta que era el jefe de los falsos profetas que le auguraban cosas buenas a ese rey impío llamado Acab. Sedequías le profetizó a Acab que iba a tener victoria contra sus enemigos en aquella batalla. Y Micaías, el verdadero profeta, profetizó que Acab iba a morir en esa batalla para que se cumpliera la profecía de Elías respecto a Acab y a Jezabel. Y se cumplió la profecía de Micaías, que era un verdadero profeta de Jehová, y Acab murió en batalla, bendito sea el Señor, murió de pie en su mismo carro de guerra. Y lo tercero es el carácter. El carácter se refiere a la marca distintiva y estable de una persona. Entonces, para definir mejor el carácter es el conjunto de cualidades psíquicas, morales y éticas relativamente estables que determinan el modo de ser, de actuar y de reaccionar de una persona. Y ese carácter se forja a través de la voluntad, de los hábitos, de la experiencia, y se manifiesta en el comportamiento, en la manera de tomar decisiones y la adhesión a los principios de la palabra. Bíblicamente, el carácter se centra en la integridad moral. El carácter es el fruto interno que se evidencia en la conducta externa y es la prueba de la autenticidad del individuo. Y yo conozco a supuestos apóstoles y profetas. La mayoría de ellos son arrogantes, son maleducados, déspotas, que se creen la divina pomada o la papa caliente, que desprecian a otros ministerios, los desestiman. La arrogancia, como les dije ya, se les ve a kilómetros de distancia. La vanidad, la altivez, el orgullo, le brota por los poros y se le sale por encima de la ropa. Eso es inmadurez y sobre todo es un fruto de la carne, es la manifestación de las obras de la carne, son carnales. El carácter tiene que ver directamente con los frutos del Espíritu, que es la moralidad, la humildad. Un verdadero profeta siempre será conocido por sus frutos. Mateo 7, 16 al 20. Su vida debe reflejar el fruto del Espíritu, que es amor, paz, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, etc. Eso lo dice Gálatas 5, 22 y 23. No la avaricia, ni la soberbia o el libertinaje o la manipulación, que es lo que más opera en estos falsos apóstoles y falsos profetas. No solamente estos dos falsos ministerios, también se manifiesta en los falsos pastores, los falsos maestros y muchos evangelistas, entre comillas, que solo andan haciendo bulla y cobrando por predicar. Eso ya lo descalifica. No hay señales, no hay conversiones, nada. No hay una evidencia de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Lo cuarto está el enfoque en Dios, no en sí mismo. Si su enfoque principal es el arrepentimiento, ese es el mensaje, la obediencia a Dios, la sujeción a su palabra y a la edificación de la iglesia, no su propia fama, ni riqueza
o su espectacularidad. Y ya retomaré un poco más adelante el tema de los falsos profetas, pero quiero hablar ahora, aprovechar de hablarle de la evidencia de un verdadero apóstol. Segunda de Corintios 12:12 dice: con todo, las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Mire, el oficio del apóstol, los apóstoles de la iglesia primitiva fueron únicos en su sentido funcional y fueron testigos oculares de la resurrección del Señor Jesucristo, y fueron los que establecieron las bases de la iglesia con la autoridad que recibieron de Jesucristo, porque la Biblia dice que la iglesia fue fundada sobre el fundamento, valga la redundancia, de los apóstoles y los profetas, siendo la principal cabeza del ángulo o piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahí tenemos que ver lo primero para identificar o que da evidencia de los apóstoles es la comisión, es decir, el llamado y la relación con Jesús, porque eran testigos oculares. Estoy hablando de los apóstoles de la iglesia primitiva, que es el requisito funcional. Asimismo es, hermanos míos, el requisito original para ser uno de los 12 apóstoles de aquel tiempo era haber acompañado a Jesús durante su ministerio y haber sido testigos oculares de su resurrección. Hechos capítulo 1, versículo 21 al 22, eso lo dijo Pablo, eso lo dijo Pedro cuando iban a elegir al sucesor de Judas. Entonces, está el caso de Pablo, que él recibió el llamado directo al apostolado de Jesús luego de que él resucitó, porque Pablo no anduvo con Jesús, no era uno de los 12, no lo conoció personalmente. Y eso está en Gálatas capítulo 1, versículos 1 y 12. Dice: Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Versículo 12 dice: pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Lo segundo es el poder. Las señales del apostolado, que son milagros y poder, porque un apóstol genuino poseía un poder milagroso visible para autenticar su mensaje, que es conocido como las señales del apóstol, según segunda de Corintios 12:12. Esto incluía realizar señales, prodigios, milagros con poder. Y dice: con todo, las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros con toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Lo tercero es el carácter del apóstol. Tiene que ver con la humildad y el sacrificio. A diferencia, hermanos, de los falsos apóstoles que buscan riqueza y honor, la vida de los verdaderos apóstoles era a menudo una vida de sufrimiento, de persecuciones y sobre todo de servicio desinteresado a la obra de Dios. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 9 hasta el 13. Léalo, porque no tengo tiempo para citarlo. Cuarto, el trabajo y servicio gratuito. Óigame bien. Jesús dijo: da de gracia lo que recibiste de gracia. Pablo, apóstol de Jesucristo, él destacó que él no fue una carga financiera para la iglesia. Léalo, segunda de Corintios 11, 7 al 9 y segunda de Corintios 12, 14. Y esto es un contraste con los falsos apóstoles del tiempo de Pablo y de los que se hacen llamar apóstoles en el día de hoy, que exigían riqueza y honor. Amados hermanos, yo acabo de hacer una introducción básica de lo que son los verdaderos profetas y apóstoles y de lo que son los falsos. Pero como este es un tema muy urgente en estos días del fin, yo quisiera hacer una exégesis de los falsos profetas y apóstoles que tenemos en el día de hoy. Y eso es crucial que sea entendido en la iglesia de hoy, hermanos, ya que la
advertencia bíblica no se limita al primer siglo, es decir, aquella iglesia de los tiempos de Pentecostés, sino que se intensifica en los postreros días. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5 y segunda de Pedro 3:3. Hermanos, el desafío hoy es que los falsos maestros a menudo operan bajo la inspiración de líderes cristianos de gran éxito, esos que tienen plataformas masivas y como tienen multitudes piensan que allí está Dios. Entonces, una exégesis moderna nos lleva a conocer las marcas del engaño, porque las advertencias de Jesús dadas en Mateo 7:15 y también de los apóstoles, segunda de Pedro 2 y incluso en el libro de Judas, nos dan criterios infalibles para discernir a los lobos rapaces que se disfrazan de ovejas en el día de hoy. Por eso atienda con mucho cuidado lo que en adelante le voy a enseñar en cuanto a la identificación de los falsos apóstoles. Primero, tienen un mensaje adulterado. Miren, la característica central del falso ministro es que pervierte el evangelio de Cristo. Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7. La marca bíblica es que niegan al Señor, niegan la suficiencia de Cristo, de que su obra fue completada, enseñan que la salvación se mantiene o se mejora por obras adicionales a la de Cristo, como las leyes rituales, donaciones, pactos, etc. Niegan la deidad de Cristo o rebajan al Señor a un mero maestro, como queriendo decir que ahora ellos son los que traen la revelación que Jesucristo nunca nos dio. Incluso yo he oído a muchos de ellos decir que tienen los secretos de Dios. Ellos son los que traen y bajan los diseños de Dios. Eso está en la Biblia. Si es nuevo, no es de Dios. Y si es de Dios, no es nuevo. Eso está en la Biblia. Ellos predican otro evangelio. ¿Por qué? Porque promueven el evangelio de la prosperidad, que enfoca el mensaje en la salud y las riquezas terrenales como prueba de la fe, desviando la atención de la obra de la cruz, el arrepentimiento y sobre todo la santificación. Omiten la verdad. Ellos tratan livianamente el pecado. Hermanos, en esas iglesias no hablan en contra del pecado y del peligro del pecado, porque el pecado, hermano, es lo que lleva a la gente al infierno. El pecado es lo que hace separación entre nosotros y Dios. Isaías capítulo 59, versículo 2. No predican sobre el juicio de Dios, sobre el arrepentimiento radical o la necesidad de la sangre de Cristo para la propiciación. Ofrecen un consuelo engañoso de paz, paz, cuando no hay paz. Eso lo dice Jeremías 6:14. Hacen un énfasis en experiencias porque priorizan nuevas revelaciones personales o experiencias emocionales subjetivas por encima de la autoridad soberana de la palabra escrita, la Biblia, las Santas Escrituras. Miren, y hay una pregunta clave y yo quiero que usted se la haga y siempre la haga, que es una clave para poner a prueba a los falsos ministros, y es: ¿el mensaje exalta a Cristo o exalta al yo y a las bendiciones materiales? Lo segundo que evidencia un falso apóstol es los frutos de la vida, que es la prueba de su carácter. Jesús dijo en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. El carácter y las motivaciones de un ministro son tan importantes como su predicación. Ahora, la marca bíblica de un falso apóstol es la avaricia y la codicia. Estos falsos son impulsados por el amor al dinero, segunda de Timoteo 3:2, y explotan a los creyentes para enriquecimiento personal, a menudo a través de peticiones financieras
extravagantes, maratónicas para recolectar mucho dinero, con promesas de retorno de inversión divina, lo que ellos llaman la siembra. Ellos dicen, da tanto y Dios te va a devolver tanto, haciendo trueques con Dios. Lo segundo es el libertinaje y la sensualidad, porque viven en disolución, promueven la libertad de las restricciones bíblicas, mientras ellos mismos son esclavos de la corrupción y los deseos de la carne. A menudo se manifiestan en escándalos sexuales o estilos de vida lujosos y mundanos. Están saliendo a la luz, hermanos, testimonios terribles que están desacreditando el mensaje del Evangelio por culpa de esta gente. Lo tercero es la arrogancia y el desprecio, porque son jactanciosos y desprecian a otros ministros, incluso desprecian la autoridad eclesiástica y civil. Ellos promueven el culto a la personalidad, exigiendo lealtad absoluta de la gente y glorificándose a sí mismos en lugar de a Dios. Juan 7:18 dice, el que habla de su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Lo cuarto es el egoísmo. Estos son manchas e inmundicias en la iglesia. Son eslabones sucios que construyen las cadenas que esclavizan a los creyentes que son capturados con su engaño. Se cuidan y alimentan a sí mismos y a su propia ambición, en contraste con los verdaderos pastores que cuidan el rebaño. Ezequiel 34:2 dice, coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Usted no ve a esa gente yendo a ponerle el ungüento de la salvación a un perdido. No salen a visitar a un hermanito a su casa, a ponerle las manos encima para entregarlo al Señor. He oído a muchos de ellos decir que ellos ya no están en ese nivel. Entonces, ¿qué nivel hay que tener para decirle al perdido que Cristo lo ama? El que no entienda esto tiene que estar más ciego que Bartimeo. Entonces, debe preguntarte, ¿el liderazgo es ejercido con humildad, con servicio y servicio, o con opulencia, dominio, manipulación y explotación? La tercera prueba es las señales y prodigios. Es la prueba del poder. Un error común es creer que los milagros o el éxito masivo validan o legalizan un ministerio. Pues las mismas escrituras, queridos hermanos, nos advierten de lo contrario. Vamos a ver lo que dice Mateo 24:24. Allí dice que nos advierte el Señor Jesucristo de los falsos maestros que harán grandes señales y prodigios para engañar. Escuche, esto es el espíritu del anticristo y del falso profeta de que habló el Señor en Apocalipsis 13 y 14. Léalo, que harán grandes señales y prodigios y engañarán al mundo entero. En la actualidad, esto se manifiesta primero en grandes multitudes y éxito mediático. Tienen el dinero para promover todo esto. Ahora, miren, la popularidad no es sinónimo de aprobación divina, porque la Biblia dice que son más los que van por el camino ancho que los que encuentran el camino angosto. Lo segundo son los milagros teatrales. Demostraciones de poder, sanidades dudosas, profecías genéricas que buscan fama y dinero en lugar de testificar la verdad de Cristo, que es la que hace libres a los esclavos del pecado. Lo tercero, los falsos cristos. Aunque es evidente que ninguno de ellos se proclaman a sí mismos directamente Cristos, pero muchos de ellos se presentan como los ungidos, con un poder y una autoridad únicos, exigiendo una sumisión que solo es debida al Señor Jesucristo. Porque la Biblia dice en Filipenses 2 que el Señor le dio al Señor Jesucristo
un nombre que es sobre todo nombre, nombre ante el cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y concluyo hasta aquí este tema, este punto que estoy hablando, con una exhortación, amados hermanos. El patrón bíblico es claro. Los falsos apóstoles y falsos profetas están operando dentro de la iglesia del Señor. Lo veo en cada lugar, en cada país a donde el Señor me lleva a predicar su palabra. Es increíble ver supuestos profetas y apóstoles que ni la Biblia leen con disciplina. Nunca ayunan, nunca saben lo que es ayunar una semana corrida, sino que toman algún versículo aislado para aplicar el engaño y la manipulación que necesitan para sacar provecho de los incautos. Bendito sea el Señor. Eso dice Judas 1:16, estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios corazones, adulándole a las personas, hablándole palabras infladas para sacar provecho. Eso lo dice la Biblia, eso no lo inventé yo. Eso está claro también en 2 de Pedro 2:1, que dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Óigame, entre el pueblo, estoy hablando de la iglesia, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Bendito el Señor. Y el aumento de estos falsos es una señal evidente de que estamos en los tiempos del fin, de esos tiempos que nos habló el Señor Jesucristo en Mateo 24, versículo 11. Entonces la defensa del creyente es conocer la verdad. Aquí el término conocer la verdad en griego es ginosko aletheia. Esta expresión sugiere un llamado a una experiencia de vida que vive en lo desvelado por Dios. Es decir, esto es estar saturados de las Escrituras para poder reconocer inmediatamente la falsificación. Los cajeros de los bancos reciben un entrenamiento profundo y muy exhaustivo para que puedan discernir los billetes falsos de los verdaderos. Entonces, la palabra de Dios es el filtro, es el vernier. Dios nos equipa con la verdad de su palabra para evitar ser engañados. El objetivo de los verdaderos ministros es llevar a la iglesia a un estado de madurez espiritual que la haga inmune a la manipulación y al engaño. Segundo, discernir el fruto, es decir, el carácter. Observar el estilo de vida, las motivaciones, el fruto de los seguidores del líder. Como el apóstol Juan exhortó en 1 de Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hermano, y lo que me duele a mí acá es que lo que ha hecho que estos engañadores manipulen y engañen a los creyentes es precisamente la inmadurez. El apóstol Pablo establece claramente el peligro de un creyente inmaduro en Efesios 4:14, que dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia, hermanos, las artimañas del error. Acá, niños fluctuantes es la palabra griega nepio, que significa inestable, fácil de mover, careciendo de la firmeza de la verdad. Y dice, viento de doctrina. Las enseñanzas falsas son presentadas como algo nuevo, como algo atractivo, pero son inestables y peligrosas. Artimañas del error, dice el apóstol. Allí artimañas del error es la expresión en griego metodeia tes planes. Esta palabra griega denota un método o una táctica planificada y sistemática, es decir,
Es una metodología, porque los falsos maestros no actúan al azar, sino que actúan con una astucia satánica. Satanás es el padre de mentira y la fuente de todo error. Para concluir, queridos hermanos, este tema, les recuerdo que la solución de Dios es que la iglesia crezca en unidad de la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios hasta que alcance la plenitud de Cristo. Eso está en Efesios 4:13. Que Dios les bendiga y recuerden, Cristo está a la puerta. No se dejen engañar, porque Dios nos ha dado su palabra y a su Santo Espíritu que nos guían siempre a toda verdad y a todo lo que es justo y verdadero. Bendito sea el Señor. Si estás en un lugar donde hay un manipulador, un engañador, que nunca habla del rapto, que no exhorta el pecado, que no habla del juicio final, que no les enseña del infierno, que no le habla de la gran tribulación, de lo que tendrán que vivir aquellos que se queden en la tierra cuando la iglesia sea levantada, entonces corre de allí, escapa por tu vida, porque estás en un mal lugar. Pablo lo dijo allá en Corintios: salid en medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Bendito sea el Señor. O como le dijeron los ángeles a Lot, porque el Señor dijo que en los últimos días, antes de su venida, serían como en los días de Lot. Y los ángeles que le hablaron a Lot, que lo sacaron de Sodoma y Gomorra, le dijeron: escapa por tu vida y no mires atrás. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Shalom.